Buenos días, lunes 9 de junio. Comenzamos una nueva semana. La gráfica que estamos viendo es la de Market Profile mensual del futuro del Dow Jones. La semana pasada fue una semana de relativa calma hasta el jueves y viernes, donde los precios se dispararon al alza después de las noticias del Banco Central Europeo y el dato de empleo de la situación de empleo de Estados Unidos el día viernes. Claramente el precio se mantiene en zona de máximos históricos. Por debajo no ha ido a testear ninguna zona de las que tenemos marcadas. No ha ido a buscar el POC del mes, que va tomando cada vez más fuerza. No ha ido ni siquiera a testear los 16.900, que es el primer soporte que tiene. Por debajo no ha ido a explorar mínimos. No ha ido a apoyarse ni a tocar el POC del mes pasado. Es decir, tenemos un panorama bastante interesante si el precio es rechazado en zona de máximos y comienza a testear zonas conocidas y marcadas por nosotros. Una zona que quería dejar resaltada en la gráfica mensual es el POC del mes pasado. Estos niveles son muy importantes en gráficas mensuales. Ya lo ven cómo actúa y cómo actuó el del mes anterior. Soporte claro, siempre reacciona, no quiere decir que siempre sea un soporte y no pueda ser vencido, pero siempre el precio reacciona en esta zona. Así que una zona a tener en cuenta, si bien el precio está muy lejos y en el recorrido hay muchísimas zonas y niveles que en una gráfica mensual no se pueden ver. Ahora lo veremos mejor en la gráfica semanal. Ya en la gráfica semanal tenemos varias zonas importantes a tener en cuenta. Lo primero es marcar el mínimo de la semana y el máximo de la semana, que coincide, bueno, un tick por arriba está el máximo histórico que lo marcó en sesión asiática hoy. El mínimo de la semana coincide con el máximo del área de valor de la semana anterior, es decir, acá se ve claramente el precio abre por encima del área de valor, busca un soporte válido el lunes, el martes, el miércoles y recién mueve el precio la noticia y volatilidad que trae el mercado, las declaraciones y conferencia del Banco Central Europeo, junto con las decisiones de tipo de interés y el dato de empleo del viernes. Yo, la verdad que en estos días no pude encontrar operaciones el lunes, martes y miércoles. No pude encontrar zonas y operaciones muy importantes. Esperaba que el precio se desplazara hacia la zona del POC de la semana pasada, no lo hizo, intentó, ni siquiera lo intentó, vamos, encontró el soporte en esta zona y yo me quedé esperando a que viniera un poco más abajo. Lo esperaba también el día de la noticia. Eh, Sinceramente a veces hay que mirar un poco más qué es lo que está haciendo el precio y no lo que uno espera que haga. Yo aquí me quedé con una idea sin ver realmente que el precio estaba encontrando un soporte válido en la zona de máximos del área de valor de la semana pasada. Tenemos también aquí generado el POC de la semana pasada, es decir, ya tenemos muchísimas zonas, como les decía, por testear que no se ven en una gráfica mensual, niveles importantes que el precio tiene que venir a testear. Por lo pronto tiene el 16.900 y un poquito más abajo, ahora lo vamos a ver en una gráfica diaria también, como primer soporte a ir a testear y probar. En la gráfica diaria, este es un market profile diario, aquí tenemos toda la semana pasada, vemos cómo, esto lo vimos en un vídeo anterior, cómo el POC es una zona importante a tener en cuenta en el día a día. Es decir, este es el lunes, el martes el precio operó por debajo de la zona de POC testeándolo en varias ocasiones. Del POC del martes sucede lo mismo el miércoles testea la zona de POC del martes y opera por debajo y en el cierre
recién rompe y cierra por arriba. El cierre entonces ya nos demuestra una clara intención de posicionamiento para el día jueves, que fue el primer día que comenzó a operar por encima del POC del día anterior y apoyándose en el máximo del área de valor del día anterior, hasta la noticia confirmando entonces la clara intención del mercado. El análisis, cuando las cosas ya han sucedido, siempre se ve mucho más claro, pero este tipo de niveles nosotros ya los tenemos en la gráfica, es decir, esto fue y está marcado, es el POC del viernes, una zona a tener en cuenta junto con el máximo del viernes en la sesión de hoy. Es decir, hoy tendremos, como les decía, por debajo del 16.900 ya tenemos esta primera zona de soporte que coincide con toda esta zona de congestión. Esto va a ser una primera zona de soporte a tener en cuenta en el día de hoy. Recordemos que para mí los soportes y las resistencias son zonas, no es un valor fijo, es una zona. Por debajo de esto y confirmación podemos pensar en una visita al POC del día viernes. Como ven en la gráfica, el precio siempre intenta buscar algún soporte válido como para seguir su recorrido o retestear zonas por debajo de estos niveles de soporte. Esta zona coincide, ahora lo veremos, la zona del POC coincide con una zona de congestión que ahora lo veremos en la gráfica semanal. Es más o menos al 50, esta es la zona en donde se encuentra el POC del día viernes. A veces hay que ver el contexto de lo que estamos hablando en otros time frames para situarnos hasta dónde puede llegar y qué es lo que hay en una gráfica semanal en estos niveles. Como les digo, entonces tengo acá mi primer soporte, rompiendo esta zona ya buscaríamos un objetivo por lo menos al 50 y ver qué es lo que sucede. Esa es una primera hipótesis de trabajo, viendo que el precio a estas horas, si bien es muy temprano, son las 3:57 de Chicago, no tiene una intención de seguir marcando máximos, por lo menos en sesión europea. Muestra una clara debilidad en este momento. Esta es la gráfica del Market Balance del día viernes. Y ahora está lo que les voy a mostrar, que también se ve claramente, es lo que les decía. El precio en los máximos demuestra el poco interés en volumen de seguir explorando máximos, y encontramos una primera área de volumen y soporte por debajo del 16.900 en la misma zona que tengo marcada en la gráfica diaria de Market Profile, ¿sí? O sea que esta es la zona a romper como soporte, y en el día de hoy tenemos un profile de volumen muy estrecho. Como les digo, es temprano y hay que esperar a que el precio desarrolle. No hay noticias macro importantes que vayan a mover el precio, o sea que esperaremos a la apertura. Buenos días, martes 10 de junio. Quería terminar el vídeo mostrando cómo acabó el día de ayer y qué operativa había realizado. Esta es la gráfica de Market Profile diario. Aquí tenemos el día de ayer. Mi primera hipótesis de trabajo era que el precio viniera a testear esta zona como primer objetivo y esta como segundo objetivo para poder entrar en corto. Viendo que el precio en preapertura estaba cotizando por debajo del POC,
mi entrada en corto la tenía diseñada y programada en el POC diario, en 16.930. Estaba esperando que el precio testeara esta zona para ponerme corto, y así lo hice. No he tenido en cuenta en ese momento el error que he cometido, entre muchos, pero bueno, uno de los errores que pude detectar es que no le dejé tiempo a la sesión americana de ir a testear los máximos históricos que había marcado la sesión asiática. Es decir, el precio iba a ir a testear sí o sí esos máximos. Lo que no sabía era cuándo, pero bueno, la posibilidad en apertura era muy grande de que lo fuera a testear, y así lo hizo, dejándome fuera de mercado. Y ni siquiera ha ido a testear el nivel otra vez de 16.900. Hoy, por primera vez desde el jueves, tenemos el precio operando por debajo de la zona de POC del día de ayer. Este tipo de circunstancias hay que mirarlas bien. El precio en apertura del día 10 ha abierto, ha testeado la zona de POC y sigue operando por debajo. Habrá que ver si en la apertura americana va a querer ir a testear nuevamente máximos, o definitivamente, como ya está operando por debajo del área de POC del día de ayer, nos deja hoy sí las oportunidades que estábamos buscando. Esta es la gráfica de 2 minutos en sesión americana sin overnight. Aquí tenemos la apertura y el POC marcado donde realicé la entrada. El precio en la apertura fue directamente a testear la zona de POC, donde me puse corto. La operación se había puesto en 14 ticks a mi favor. Aquí tenía mi primer objetivo. El segundo objetivo estaba aquí abajo. Al ver que la operación se ponía a 14 ticks a mi favor, bajé el stop a 5. No iba a darle más, si bien había en el momento de la apertura mucha volatilidad comparado con el resto del día. La operación no prosperó, ni siquiera fue en toda la sesión a ver estos niveles, los 16.900, y me dejó fuera testeando en los máximos históricos. Aquí tenía marcado el máximo del día viernes también. Y luego el volumen ha bajado muchísimo y el precio se ha quedado en una zona muy difícil hoy. En una gráfica de un time frame más grande se ve más fácil la posibilidad de entrada, pero claramente estaba complicado operarlo en el día de ayer. El volumen ha bajado muchísimo respecto también al jueves y viernes. Veremos hoy qué sucede.